Grabando, sí, ya. Ya. Jóvenes, buenas tardes ya. Hace 5 minutos pasamos el mediodía y los saludo como PEC de este curso todavía a todos ustedes que tengan un buen día, y hoy día vamos a tener que escuchar la presentación sobre mendelismo. Y aquí vamos a organizar la meiosis, la gametogénesis y la fecundación con todos los cruzamientos que ustedes ya van a tener que empezar a producir. En lo práctico, con la sesión de hoy día ya tenemos 18 preguntas de la próxima prueba, que hasta este momento estaría en la reunión que acabamos de terminar de nivel, estaría fijada no para el día 21, sino que para el día lunes 28 de septiembre. Así que, sin más ni más, dejo con ustedes a Francisco del Pino, que nos va a presentar esta sesión de mendelismo hoy día. Adelante, Francisco. Gracias. Sergio, después para Sí. compartir pantalla, por favor, después. Sí, tú Ya. puedes compartir ahora, ya. Ya. Gracias. Buenos días o buenas tardes a todo el curso. He tenido la suerte de conocer una parte de ustedes y ahora nos vamos a conocer entre todos. La clase de hoy trata sobre los principios mendelianos de la herencia y pudo resolver una serie de problemas que había en el siglo XIX acerca de qué es la herencia, cómo se transmiten las características biológicas de padres a hijos. Había varias hipótesis, pero nada daba respuesta al fenómeno. Y el principal fenómeno que uno se encuentra en la naturaleza es por qué existen variaciones y por qué existen semejanzas entre los seres vivos. ¿Cuál es el mecanismo que nos hace ser semejantes y lo que nos hace ser diferentes? Entonces, aparece en escena Gregorio Mendel, lo vamos a ver, pero respondió una gran pregunta. ¿Por qué nos parecemos más a nuestros parientes que al resto de la población general? ¿Profe? Sí. No sé si está compartiendo un PowerPoint o algo, pero estamos viendo la pantalla del profesor Cabrera, que solo dice sí. Porque no sé por qué el profesor Cabrera está compartiendo el profe. Tú. Sí. Pero un momentito. Ahora voy a meter. Ahí sí. Ok, ahora sí. Bueno, les decía, uno de los grandes problemas era cómo entender las semejanzas y la diferencia entre los seres vivos. Pero en esa época, estamos hablando del siglo XIX, había algunas propuestas que ya al día de hoy parecen ridículas, pero era lo que en ese tiempo se pensaba. Y entra en escena Gregorio Mendel. Entonces, ¿qué es lo que aquí observamos, por ejemplo, en niños de nuestra especie, Homo sapiens sapiens? ¿Qué es lo que ustedes observan ahí? ¿O qué les llama la atención? Aunque es algo muy cotidiano, pero porque ya en nuestro país vemos esta variación. ¿Alguien podría decir qué es lo que observa acá en esta foto? Los distintos colores de piel. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, ¿ya? Perfecto. ¿Qué otra diferencia ven entre estos niños? Todo distinto, en verdad. Pero además también hay otra diferencia que es muy importante. Hay diferentes colores de piel, colores de pelo, probablemente colores de ojo. Pero también hay otra diferencia que es importante.
Que uno son hombre y otro mujer, ¿o no? Exactamente. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué en la especie humana se dan estas diferencias? Y la otra pregunta que es importante, ¿se da solo en la especie humana que hay semejanzas y hay diferencias? ¿Qué opinan? Que no. En toda Que la no, especie. ¿cierto? O sea, es universal. Por ejemplo, en el reino... Distintos fenotipos. Ya, muy bien, distintos fenotipos. ¿Eh? Después vamos a aclarar ese término porque es muy importante dejarlo en claro. Pero también, no solo en la especie humana se observan semejanzas y diferencias, también en vegetales y también en el resto de los reinos de los seres vivos. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, un jardín y van a haber diferentes tipos de flores. O ven árboles y van a haber diferencias y semejanzas en los árboles. ¿Cómo explicamos estas semejanzas y diferencias? O, por ejemplo, en la época los criadores de ganado o criadores de plantas les interesaba resaltar algunas características, ¿cierto? Manso, para poder domesticarlo, en la variedad vegetales, cómo cultivar un maíz más grande, los maíces originales son más pequeñitos, cómo cultivar, y ahora tenemos estas tremendas mazorcas. Entonces, ¿cómo explicamos estas semejanzas y estas diferencias entre todos los seres vivos y entre nosotros? ¿Qué me dicen? ¿Cómo resolver ese problema? ¿Se fijan? Ese es el gran tema que vamos a ver hoy día. ¿Cómo explicar semejanzas y diferencias? ¿Cuáles creen ustedes que son los mecanismos para explicar esto? Consuelo, ¿podría responder? ¿Cómo, profe? O Disculpe. Francisco, ¿cómo explicamos, mediante qué mecanismos podemos explicar estas semejanzas y estas diferencias? Con la expresión de los genes, la expresión génica. ¿Ya? ¿Quién fue el primero que entonces abordó el problema? Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue monje de la Orden de los Agustinos en Brno, actual República Checa. Él se tuvo que asilar en la iglesia porque tenía una condición socioeconómica precaria y ahí en la iglesia pudo tener acceso a estudiar en Viena. Estamos hablando en la época del Imperio Austrohúngaro. Viena era como la ciudad luz. Entonces, Mendel fue a estudiar para ser profesor de biología y ciencias naturales. Después, él vuelve al monasterio con una formación bastante sólida para esa época y comienza una serie de experimentos en el jardín de su monasterio. Y la pregunta era esta, ¿cómo entender semejanzas y las diferencias? Y por lo tanto, diseñó una serie de experimentos que después se tradujo en un trabajo científico y en 1866 él expone sus resultados, sus conclusiones, pero vamos a ver que nadie lo tomó en cuenta, muy poca gente lo tomó en cuenta. Entonces, vamos a ver cuál fue el método que empleó Mendel y se van a dar cuenta de la simplicidad. Que debo acotar, lo simple no es fácil, de repente hacer cosas simples es muy difícil, aunque parezca contradictorio. Él abordó el problema de la semejanza y las diferencias utilizando un material biológico adecuado para él. Él lo encontró adecuado. Y era una planta, la Pisum sativum, que es la arveja común. ¿Qué es lo que encontró entonces? Esta planta presenta algunas características que le permiten autopolinizarse, o sea, cruzarse consigo misma, o cruzarse con otras plantas. Y otra cosa importante, chiquillos, es que Mendel también estudió matemática en la Universidad de Viena y aplicó a sus experimentos, a sus resultados, a los números que él obtuvo, la estadística, usó principios matemáticos, lo que hasta esa fecha era inédito. La biología era más bien cualitativa, descriptiva, y por lo tanto él aplica elementos de matemática para entender el fenómeno.
Entonces, noten ustedes que él estuvo 8 años estudiando su problema, usó 34 variedades de arvejas y 28.000 plantas. O sea, un trabajo bastante robusto como para avalarlo. Este es el organismo modelo que utilizó. La flor de la Pisum sativum, como sabemos, la mayoría de los vegetales, la flor es un órgano hermafrodita que presenta la gónada masculina y la gónada femenina. Y por lo tanto, si él quería cruzar una planta de una característica con una planta de otra característica, vean a la derecha cómo lo hacía. Le cortaba, en algunos casos, el órgano sexual masculino a la planta y le introducía el polen de otra planta. Era un experimento cruzado. Pero también él podía dejar que la planta se autofecundara, según lo que él requería. Entonces, aquí tienen ustedes una cosa bastante simple que le permitió hacer cruzamientos con otros individuos, cruzamientos cruzados, y consigo mismo. Tomó 7 características en sus plantas, en lo que publicó él. Se dice que tuvo más datos, pero no los entendió. Él publicó lo que él entendió. Y seleccionó, por ejemplo, diferentes características. La semilla, el color de la semilla podía ser amarilla o verde. Rasgos contrastantes. Semillas amarillas o verdes. O la semilla podía ser lisa o rugosa. Dependía de la característica. Entonces, o el color de la flor. Entonces, él tomó una característica a la vez. No estudió todas las características de un vegetal. Una a la vez. Una vez que entendió ese fenómeno, empezó a usar 2 características. Porque si no, se perdía. Uno se puede perder haciendo todo esto. Entonces, él se fue parte por parte. Fue muy metódico. Entonces, en cada cruzamiento consideró solo 1 o 2 caracteres a la vez. Por ejemplo, ¿qué carácter en los humanos es contrastante? Entre humanos. Una característica humana. ¿Perdón? ¿El color de pelo? Puede ser el color de pelo, perfecto. Color de ojos. Entonces uno tiene que escoger caracteres que sean contrastantes, que sean inambiguos. De manera que él hacía los cruzamientos entre 2 individuos, pero también podía autofecundar la planta para ir entendiendo cómo se explicaba el fenómeno de las diferencias y las semejanzas. Él seleccionó lo que llamó líneas puras, que ahora podríamos llamar como, en vez de decir líneas puras. ¿Sí? ¿Homocigotas? Homocigotas. Y él conocía la historia de las plantas que cruzaba, porque en esa época había mucho horticultor que se dedicaba a criar estas plantas, y le decían, bueno, esta planta desciende de tal, por años. Entonces sabía que esa planta siempre presentaba la misma característica, para color de semilla, para textura de semilla, para altura de la planta, y por lo tanto él conocía y cruzó estas líneas homocigotas. Noten acá ustedes que aquí están las 7 características que él estudió. La textura de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, el tipo de vaina, el color de la vaina, la floración, si era axial o terminal, y el tamaño, plantas altas o bajas. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando cruzaba semillas lisas con plantas de semillas lisas con plantas de semillas rugosas? ¿Qué es lo que se encontró en los hijos, la F1? ¿Se fijan? ¿Qué me podrían decir? En la primera columna están los fenotipos que él cruzó. En la segunda columna, los hijos. Después, ¿qué es lo que hizo él? Esos hijos los cruzó entre sí y obtiene la F2.
Y finalmente, una proporción. ¿Qué es lo que les dice esta tabla a ustedes? Que hay fenotipos dominantes. ¿Ya? Existe O sea, dominancia. cuando cruzaba las semillas lisas, las plantas que producían semillas lisas con las plantas que producían las semillas rugosas, todos los hijos eran, todas las Lisos. plantas hijas producían semillas Lisas. lisas. Perfecto. O sea, el fenotipo de la F1 era igual a uno de los parentales, ¿no? Sí. Y después cuando cruzó la F1 entre sí, ¿qué es lo que encontró él? Que aparecieron los dos fenotipos. Aparecieron los dos fenotipos. Un misterio. ¿Qué es lo que? Entonces, las semillas lisas, el color para las semillas lisas es dominante sobre el color para las semillas verdes. Esos, todos los hijos son lisos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la estructura, entre la F1 toda lisa y el parental liso? ¿Hay alguna diferencia ahí? Que tiene los dos genes, pero se expresa uno. Bien. O sea, el carácter verde no había desaparecido, estaba latente, estaba presente, pero no se expresaba. ¿Cierto? Y por eso Mendel, y fíjate qué pasó con todos los otros cruzamientos respecto al primero. Se mantiene el patrón. Se mantiene el patrón. Muy bien, hay una regularidad. Y la proporción en la cuarta columna, ¿qué me dicen de esas cifras, de esos números? Porque él contaba, tenía, mira, en el primer cruzamiento 5.474 semillas lisas, 1.850 semillas rugosas. ¿Cuál era la proporción? Se fijan en la cuarta columna, vean esos números de arriba abajo. ¿Qué les dicen esos números crudos? Que están más o menos en proporción 3:1. Muy bien. ¿Se fijan? Hay una proporción. Y ese patrón se daba para los 7 caracteres. Entonces se hablaba de un carácter dominante y hablaba de un carácter recesivo, el lenguaje de él. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que pensó Mendel? ¿A qué le llamamos un carácter dominante o un gen dominante ahora en la actualidad? ¿Qué es lo que entienden ustedes por un gen dominante? ¿Que se expresa sobre otro? Que se expresa sobre otro. ¿Y cuál será el contrario? ¿Recesivo? ¿Cómo se llama? El recesivo. ¿Y qué es lo que entendemos por un carácter recesivo? Solo se va a expresar cuando está de forma homocigota. Claro. Es aquel que frente a un carácter dominante no se expresa, pero queda ahí presente en el individuo. Entonces, ¿cómo Mendel explica todo esto? ¿Cómo explica que hace estos cruzamientos y se dan la misma proporción, 3:1 aproximadamente? Entonces, él comienza a asignarle, ¿cómo define los genes él? Y hasta el día de hoy se mantienen. Noten la importancia de eso. ¿Cómo expresa un gen dominante? ¿Con una letra ¿Lo ven? mayúscula? Exactamente. A los genes dominantes les asignó una letra mayúscula y a los recesivos minúscula. ¿De acuerdo? ¿Cómo explicó? ¿Cómo fue su esquema mental? Porque él tomó estos datos y los analizó en su cabeza y propone lo siguiente. El parental amarillo, ¿cómo es para sus genes? Dominante. ¿Cómo, profe? Dominante. Era dominante y también es heterocigoto. O sea, Homocigoto. 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 O sea, los dos genes, los dos alelos, ahora decimos los dos alelos, son de la misma naturaleza, ¿verdad? Y para el recesivo, los dos Minúscula. alelos también son iguales, o sea, son homocigotas las dos plantas parentales. ¿Qué es lo que pasa a continuación cuando forman gametos estas plantas? Estos son individuos disigóticos, pero tienen que formar gametos, porque si no hay gametos, ¿qué es lo que pasa?
No se puede reproducir. Hay reproducción, por lo tanto los gametos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo se forma el gameto? ¿En qué proceso? En la meiosis. En la meiosis. Perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre con estos dos genes? Segregan, ¿verdad? Se separan. ¿En qué etapa de la meiosis? Ya lo tienen que saber en la clase el día martes. En la anafase. ¿Anafase cuál? En la primera. En la anafase 1, muy bien. En la anafase 1, los gametos o sea, los alelos se separan, ¿verdad? Y entonces el individuo de la izquierda va a producir todos sus gametos, van a ser para poner gen, ¿para qué gen? El de la izquierda. ¿Qué gen estamos tomando en cuenta aquí? ¿O está tomando en cuenta Mendel? ¿De si es liso o rugoso? Sí, entonces él va a producir los mismos genes siempre, porque tiene dos alelos iguales. Y siempre va a producir un gameto con el gen S mayúscula, ¿no? ¿Y qué hace el otro individuo? Va a producir siempre gametos con el gen S minúscula. ¿Y cómo es la F1? Desde el punto de vista fenotípico, ¿cómo son las F1? Lisas. Lisos. ¿Perdón? Lisas. Lisas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la F1 y el papá liso de arriba? Que la F1 va a ser heterocigoto. Muy bien. El genotipo va a ser heterocigota. Va a expresar el mismo color de semilla, pero con un genotipo diferente. ¿Sí? Y por lo tanto, yo tengo un problema ahí. Si yo les paso una semilla amarilla y les pregunto cuál es el genotipo de esta semilla, es amarilla, ¿cuál es el genotipo? ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Amarilla y lisa? ¿Cuál va a ser la pregunta si yo les paso una semilla de color amarillo? ¿Cuál es su genotipo? Ah, muy bien. Entonces, ustedes van a preguntar, pero profesor, yo no sé si esta planta amarilla es homocigota o heterocigota, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo descubro el genotipo de esa planta? ¿Qué es lo que hizo Mendel? O sea, reproduciendo la misma generación de la 2, o sea, de la 1. Toma Cruzando los mismos ya, hijos de la perfecto. generación. ¿Y qué es lo que obtiene él? Los dos fenotipos expresados. Ya, perfecto, bien. Y en la F2, ¿qué es lo que se encuentra? En la F2, ¿qué es lo que encuentra? Se cruzan dos amarillas. ¿Qué es lo que uno esperaría? Esperaría que si son dos papás de color amarillo, todos los hijos fueran amarillos, pero no, ¿por qué? Y aquí está la explicación. Se fijan en el tablero de Punnett. Estos individuos producen dos tipos de gametos. Uno con el alelos. Uno con el alelo dominante y otro con el alelo recesivo. ¿Y qué es lo que obtiene cuál es la proporción que obtiene ahí abajo? Uno es a 2, es a 1. ¿En cuanto a qué? 3 es a 1. Genotipo. El fenotipo es 3:1, ¿cierto? Y en cuanto al genotipo, ¿cuánto es lo que tú dijiste primero? Por ejemplo, los SS mayúsculas, ¿cómo se denominan? Homocigotos dominantes. Dominante. En el otro extremo tenemos los homocigotos recesivos. Y en el centro, ¿qué es lo que tenemos? Heterocigoto. Heterocigotos. Muy bien, heterocigotos. Entonces, eso se le dio para los 7 caracteres. Pero ¿cómo sabe uno si la semilla amarilla es homocigota o heterocigota?
¿Cómo reconozco yo el genotipo de un individuo? ¿Qué es lo que hizo Mendel? Lo cruzó. Si yo quiero saber, si lo cruzo con el parental recesivo. Ese amarillo lo puede cruzar con un verde y ahí sabe el genotipo. ¿De acuerdo? Entonces, de estos experimentos, ¿qué es lo que establece? ¿Cuál es el primer principio de Mendel? Los determinantes o los alelos de un carácter dado, ¿sí? Me queda menos de un minuto. Diga. No hay problema, diga. Es que se va a cortar la reunión. ¿Perdón? Queda menos de un minuto. Pero me acaban de poner una imagen ahí que me lo iban a prorrogar en Pro. Así que, bueno, si se corta, me van a tener que esperar porque quiere decir que no capturé una licencia Pro. Pero devolvería de inmediato. Así que tranquilo, entonces, porque a lo mejor no se corta. Me conecto por novedades en un curso, ¿no? Me reconecto así. Si es que corta la sesión. No, nadie se mueve. Yo soy el que recupero. Y todos van a volver a donde mismo. Pero espero que no se corte, porque me acaban de preguntar y me dice que me... No hay problema entonces. Ya, chiquillas, chiquillos. Estamos en el cruzamiento amarillo por verde. ¿Y la F1 fue cómo? ¿De qué color? Amarillo. Se cruzó consigo misma y obtuvimos fenotipos amarillos, color amarillo, y fenotipos de color verde. ¿Cómo lo explicó Mendel? Con el primer principio. ¿Qué es lo que dice el primer principio? Ahí tenemos. Los determinantes, alelos de un carácter dado, segregan durante la formación de gametos. Se separan los alelos. El A mayúscula